Vamos a empezar a grabar. Comentarles también que les subí harto material al aula. Les subí unos roscos que son del marco conceptual. 2 roscos. Roscos así como estilo pasapalabra, que tienen 10 minutos para contestar cada uno. Y el primer rosco es del capítulo 2 al 4. El segundo rosco es del capítulo 5 al 6. ¿Ya? Entonces, para que ustedes lo puedan hacer y de una manera más entretenida les ayude también a reforzar algunos conceptos. De la NIC 2 les subí un crucigrama y la guía que vamos a revisar hoy día de NIC 2 también está en el aula. Además, les subí una presentación del capítulo 2 del marco conceptual, donde están las características cualitativas de la información financiera. Es un resumen, por lo tanto, después de la lectura, les sirve también revisar esa presentación, porque ahí les va a quedar más claro, ¿no es cierto?, los conceptos más importantes que tienen que saber de ese capítulo, ¿ya? Así que los invito para que ustedes puedan revisar ese material que aquí la profesora con mucho esfuerzo y mucho cariño les ha subido. Y que espero que les guste y que les sirva. Aparte que una forma entretenida también de ver hacer un rosco, porque ahí les sale en rojito si está mala y en verde si está bueno. No hay plata de por medio, eso sí, sería entretenido que ganaran plata si lo contestan bien, pero no, es solo para aprender. Ya, veamos entonces la guía. ¿Cómo les fue con la guía de tratamiento de cuentas? ¿Bien? ¿Mal? Profe, yo todavía tengo la duda con la que le dije, porque ayer hicimos una guía también con la profe, un repaso, y también aparecía la cuenta corriente bancaria, pero solamente así no hicimos ningún asiento contable. Ya, perfecto, mira. Vamos a ir revisando y es el segundo, ahí yo te lo vuelvo a explicar. Ya, profe. Entonces, en el primer hecho económico decía que se paga una deuda a los proveedores, ¿ya? Se paga una deuda a los proveedores. Entonces, si yo estoy pagando a los proveedores, quiere decir que mi proveedor, que es mi pasivo, ¿verdad?, me está disminuyendo. ¿Y dónde me disminuye? En el debe. Y estoy pagando con algún medio de pago, con caja, con banco, con efectivo equivalente. Entonces, también me está disminuyendo un activo, porque estoy sacando recursos, ¿verdad?, de la compañía. Por lo tanto, el asiento aquí quedaría proveedores a caja, ¿verdad? Ese sería el asiento, ese es sencillo. Después, en el segundo, donde dice que se abre la cuenta corriente bancaria. ¿Por qué puede haber alguna discrepancia? Porque hoy en día el banco, ¿qué te pide el banco para abrir una compañía, una cuenta corriente bancaria? No es mucho lo que te pide, salvo, ¿no es cierto?, un respaldo financiero, la renta, los 6 últimos IVA. Eso es lo que te pide y te abre una cuenta bancaria sin monto. Y te habilita, ¿no es cierto?, si es una cuenta empresa, te puede habilitar también una línea de crédito empresa. Y otras condiciones más que ahí todo es negociable. Por lo tanto, ahí, efectivamente, como tú dices, Ámbar, no habría ningún desembolso de la compañía para abrir la cuenta corriente. En este caso, lo que nosotros hicimos en este ejercicio es considerando que la compañía antes trabajaba con caja, antes de tener el banco. ¿Por qué? Porque una empresa efectivamente, o sea, si va a abrir una cuenta corriente, ¿cómo pagaba antes sus cosas? Con caja, ¿no es cierto? ¿Cómo mandaba a comprar? ¿Cómo pagaba a los proveedores? ¿Cómo pagaba las imposiciones, las remuneraciones? Tiene que haberlas pagado de alguna forma, con caja. Entonces aquí se parte la premisa de que voy a abrir mi cuenta corriente bancaria, pero haciendo un depósito. Por eso es que se coloca el aumento del banco y la disminución de la caja. Como que estoy sacando plata de la caja chica para poder abonar, ¿no es cierto?, en el banco, para poder habilitar esa cuenta corriente. ¿Se entiende ahora, Ámbar? Sí, sí entiendo lo que apunta, pero podríamos haber puesto un paso de la caja. ¿Sí? Claro, se podría haber puesto, sí, se abre cuenta corriente con depósito en efectivo, por ejemplo, y queda más claro, ¿sí? No hay problema. Sí. Después, en el número 3, dice, se compran mercaderías al crédito documentado. Cuando me dicen al crédito documentado, no estamos hablando de proveedores, ¿verdad? Porque si no, ahí sería un crédito simple. El crédito documentado quiere decir que yo firmé algo de por medio. Entonces, ¿qué firmé? Una letra por pagar.
porque es un pasivo, es una obligación, tengo un crédito, tengo algo que pagar en el futuro. Por lo tanto, me aumentaría ese pasivo. Y por otro lado, como estoy comprando mercaderías, también me está aumentando el activo mercaderías. Después dice, los socios aportan dinero en efectivo a la empresa al inicio de las actividades. Si es al inicio de las actividades y hacen un aporte los socios, quiere decir que estamos conformando nuestro capital. Por lo tanto, yo tengo aquí el activo caja que me está aumentando con el aporte en efectivo. ¿Contra qué? Contra capital. ¿Por qué no puede ser contra cuenta obligada, por ejemplo? Si alguien puso por ahí cuenta obligada. ¿Por qué no podría ser con esa cuenta? Porque ahí nos lo indica. Ya, sí. Dice que aporta. Que aporta. No que se compromete, ¿verdad? Sí. Distinto sería si dice se compromete a, ahí tendríamos una cuenta obligada, porque ahí todavía no se estaría constituyendo el capital, sino que hasta que esa persona que se obligó a entregar haga la entrega, ¿verdad? Si es una mercadería, si es un vehículo, si es plata, etc. Entonces ahí iría el concepto de cuenta obligada, pero acá es la conformación del capital. Profe, ahí ¿Sí? igual se podría deducir porque dice inicio de la actividad, que va al capital. Exacto, exacto. Al decir inicio de las actividades, es el primer asiento que estamos haciendo, el primero que nos va a aparecer en la contabilidad, que es la conformación del capital. Después ya el capital no se mueve más. Preguntas, ¿Sí? así que no importa. Que después los aportes, no sé, ya después de 10 años, ¿seguiría considerándose dentro del capital? ¿Cierto? Lo que pasa es que si hay obligaciones, se podrían considerar dentro del capital, o que la empresa determinara un aumento del capital. Ahí podríamos recién mover la cuenta capital. Si la empresa estima que requiere un aumento de su capital, pero eso es por una modificación ya de la Constitución, porque acuérdate que el capital, ¿dónde queda reflejado? En la constitución de la sociedad y también después la iniciación de actividades que se hacen en el Servicio de Impuesto Interno. Por lo tanto, ambas cosas deberías modificar. Esto te estoy hablando, por ejemplo, de cualquier pequeña empresa, pequeña o mediana empresa. La sociedad anónima ya es más complejo hacer una modificación del capital, ¿verdad? Porque tenemos una nueva emisión de acciones, es otro procedimiento, pero también va de la mano de la modificación de la Constitución. ¿Sí? Ok. Ya. Después dice, se venden mercaderías con utilidad. Si yo vendo mercaderías, a mí me tienen que pagar esas mercaderías. Cualquier medio de pago. Aquí puede ser caja, ¿no es cierto? Clientes o una cuenta por cobrar, ¿verdad? Pero tengo que dejar reflejado el medio de pago porque estoy vendiendo mercadería. Por otro lado, me disminuyen las mercaderías. ¿Por qué? Porque estoy sacando mercaderías, ¿verdad? Y estoy reconociendo una utilidad por venta que es una cuenta de patrimonio porque en el fondo va el resultado. Entonces, ¿cómo sería el asiento? Sería caja a mercaderías utilidad en venta. Y también podría ir la cuenta IVA débito fiscal, ¿verdad? Porque la venta va asociada con un IVA. Y sería un IVA DF que va aumentando en el haber. ¿Sí o no? Profe, ¿podría ser la cuenta equivalente de efectivo? ¿Cuál sería la cuenta equivalente de efectivo? No. En vez de poner caja o efectivo y esas cosas, ¿podría poner efectivo equivalente a efectivo? Sí, sí, Porque como no dice si se paga en efectivo o cualquier exacto. cosa. De hecho, es la cuenta que vamos a utilizar porque esa es la que nos dice la NIC 1 en la presentación de los estados financieros. Efectivo o equivalente de efectivo. ¿Sí? El débito fiscal, o sea, el IVA crédito, o sea, IVA débito fiscal, ¿a dónde iría ahí? El débito, ¿En el movimiento pasivo? El débito fiscal siempre está asociado a la venta. Por lo tanto, el IVA es una sola cuenta. Si tú lo ves, es un solo mayor. En el debe vas a anotar el crédito fiscal y en el haber vas a anotar el débito fiscal. Y dependiendo del resultado va a tener tratamiento de una cuenta de activo o una cuenta de pasivo. En este caso, si estamos solamente registrando un débito fiscal,
es un pasivo. Porque ¿qué pasa con ese IVA? ¿A quién hay que pagarlo? ¿A quién se paga el IVA? Al fisco. Al fisco, pero tienes una obligación de pagar el IVA, ¿verdad? Porque tu empresa... Entonces aquí iría el movimiento de pasivos Exacto, y aumenta. exacto. Pero quiero que lo entiendas por qué. Quiero que entiendas que es una obligación. Tu empresa retienes el IVA que te pagan tus clientes. Y es tu obligación después pagarlos al fisco. Rebajas lo que tú compraste, el crédito fiscal, pero el diferencial lo tienes que pagar, por lo tanto tienes una obligación. ¿Me entiendes? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Después dice, me voy a bajar un poquito. Profesor, ¿y si fuera crédito, irían activos? Claro. ¿Por qué? Porque es como que me devuelven a mí después ese descuento, ¿no? Lo que pasa es que no es que te lo devuelvan, el crédito fiscal no es que lo devuelvan, tú tienes ese derecho de ocupar ese IVA para rebajarlo de tus ventas. Entonces para ti es tratado como un activo porque es ese derecho a rebajar. Pero a ti no te lo van a devolver, tú puedes ir acumulando remanente, 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 remanente. Pero no llega un momento en que el fisco te dice, usted tiene tanto remanente que se lo voy a devolver. No, tú lo vas acumulando y lo vas rebajando. Y en el momento que tienes una venta, puedes rebajar todo ese crédito fiscal. O una parte, ¿no es cierto? Dependiendo del valor. Ok. Después dice, se solicita un préstamo bancario, el que es ingresado a la cuenta corriente. Fácil, ¿no es cierto? Si es ingresado a la cuenta corriente, o sea, me está aumentando el banco. Y si estoy solicitando un préstamo bancario, es decir, que estoy adquiriendo una obligación, por lo tanto me está aumentando también el pasivo. Después pago gastos generales. Si yo pago gastos generales, ¿verdad? Me están disminuyendo estos gastos. Estoy pagando gastos generales. Y por otro lado, tengo que buscar un medio de pago para pagarlos, que puede ser caja, banco, etc. Después dice, la empresa gana intereses financieros por un depósito a plazo. El depósito a plazo es un activo. ¿Por qué? Porque le va a generar renta a la organización. Esas rentas son estos intereses financieros. Esos intereses es utilidad. Tú depositas, no sé, 100.000 pesos o 200.000 pesos o 1.000.000, lo que sea, para hacer un depósito a plazo y ese depósito a plazo te va a dar un interés mensual. Ese interés para ti es una ganancia. Por lo tanto, va a la cuenta de intereses financieros. Y por otro lado tienes ese activo, que es el depósito a plazo. Entonces lo dejas reflejado como un activo y los intereses los vas dejando reflejados, ¿no es cierto? Como estos ingresos financieros que vas obteniendo. Y por último dice, la empresa vende mercaderías, pero vende con pérdida. Supongamos que son unos productos que ya están fuera del mercado, ya no hay más stock, qué sé yo, y tú quieres salir, vas a venderlos, necesitas espacio en la bodega, los vendes y los vendes con pérdida. Entonces aquí vendo las mercaderías, por lo tanto me disminuyen, me van a pagar de alguna manera, caja, crédito, ¿no es cierto?, cuentas por cobrar, y por otro lado tengo la pérdida. Entonces, ¿cómo sería el asiento? Yo tengo la caja o el banco, tengo la pérdida y tengo la venta, la salida de la mercadería a la vez, y tengo el IVA de F, porque es una venta. Así se quedaría el asiento, ¿lo ven? Sí, profe. Sí, ¿verdad? Profesora, ¿podría ¿Sí? explicar lo de los intereses financieros, por favor? Los intereses financieros es para ti una utilidad que te va a dar este depósito a plazo. Un depósito a plazo, un fondo mutuo, etcétera. Son una renta para la empresa. Por lo tanto, es una utilidad. No es una utilidad del giro, pero es una utilidad que por lo tanto debe ir a la utilidad del ejercicio y después va a tener que tributar sobre ella. Pero tienes que reconocerlo como utilidad. Ahí está, o quieres algo más, tienes dudas de los intereses. Profe,
Sí, Yo Paula. no entiendo por qué los intereses financieros son de movimiento de patrimonio, o no lo logro entender por qué se cuentan ahí. Ya, es que a lo mejor tú, ¿qué ves en el patrimonio? ¿Qué estás considerando como cuenta de patrimonio? A ver, dime. Lo que yo considero que va en patrimonio, ¿Sí? claramente el capital, ¿Ya? las utilidades por venta y en verdad eso, profe, como que lo entiendo más por patrimonio que las otras cuentas que puso usted. Ya, mira, lo que pasa es que en el patrimonio tú tienes el capital, las reservas, por ejemplo, de capital, y tienes la utilidad del ejercicio. Porque si no colocas eso, tú no puedes cuadrar. El activo no va a ser igual a tu pasivo más patrimonio. Entonces tú tienes la utilidad del ejercicio, los intereses financieros, la utilidad por venta, la pérdida por venta que tenemos acá, van a ir todas en esa utilidad del ejercicio. Sumando, restando, ¿no es cierto? Yo sumaría utilidad por venta, intereses financieros y le resto la pérdida por venta. Y ese valor neteado es el que va a ir ahí, pero es parte del patrimonio. ¿Me entiendes? Porque después esa utilidad del ejercicio pasan a formar parte de las utilidades acumuladas de la compañía. Y esas utilidades acumuladas se suman al capital, se suman a las reservas, dentro de la columna, ¿no es cierto?, de patrimonio. ¿Se Ah, ya, entiende profe. ahora, Paula? Sí, ahora sí. Ya, perfecto. Muchas gracias. ¿Sí? Y me tienen que preguntar para yo poder ir explicándoles. No hay ningún problema, así que háganme todas las preguntas nomás. Listo, entonces ahí estaba la revisión, ¿no es cierto?, de esa parte. Ahora Karen me pidió que revisara con ustedes un ejercicio que ella no alcanzó a ver de existencias. Ah, no, pero antes de eso, espérenme, quiero ver primero lo del marco conceptual, porque si no, después ya me meto con existencia. Profe, ¿Sí? que le quería comentar que la guía de caso del marco conceptual no alcanzamos a verla todas, vimos solamente el ítem 1. Ah, no alcanzaron a verlas todas. Chuata. Pero no la alcanzamos a ver ahora. ¿Pero les subieron la pauta? Sí, creo que sí. Ya. Las podemos revisar si quieres la próxima semana, antes. Si quieren, No sé, sí, hacer una pero revisión. igual la profe, como la profe Karen estaba a cargo de eso, no sé si cómo va a ser. Ah, claro. Voy a preguntarle a Karen si ella la va a revisar ella o lo reviso yo, no hay ningún problema. De todas maneras, Ya. igual yo les traje estos ejercicios que son similares, pero son menos, ¿ven? Son 5, para que le echemos una miradita rápidamente. ¿Les parece? Sí, habíamos visto 2 de esos. ¿Cuál? El primero y el segundo. Sí. Ya. Antes de partir revisando estos 2 casos o estos 5 casos que yo tengo acá, quiero recordar un poco cuáles son las características cualitativas de la información financiera. ¿Me las pueden decir? Porque teníamos fundamentales y teníamos de mejora. ¿Cuáles son las fundamentales? ¿Cuáles son las fundamentales, chiquillos? Representación fiel, creo. Sí, representación fiel, bien. ¿Y la otra? Son 2 fundamentales. Hipótesis de la empresa en marcha. No, ese es el principio del devengo y de empresa en marcha. Ah, ya. Veracidad. Relevancia. La veracidad es una de mejora. Las fundamentales son 2, la relevancia y la representación fiel. Y las de mejora son 3. Tienes 4, perdón. Verificable, comprensible, comparable y oportuna. ¿Por qué esas son de mejoras? Porque en el fondo lo que hacen es mejorar el análisis de la información financiera que tú estás haciendo. Si partimos de la base que es representación fiel y relevante en la información, tú le agregas estas características de mejora y puedes entender de mejor manera la información financiera.
Por ejemplo, cuando hablamos de comparabilidad. Si nosotros vemos un estado de situación financiera, ustedes van a ver que siempre aparece el año, por ejemplo, que sea el 31 de diciembre del 2020, va a salir comparado con el 31 de diciembre del 2019. Entonces, ¿eso qué te permite a ti? Hacer un mejor análisis de la información financiera. Tú vas a poder ver partida por partida cómo fue la variación que tuvo. Entonces, el hacerlo comparable te permite entenderlo de mejor manera. También dice que sea verificable. Entonces, el que sea verificable quiere decir que yo tengo algún medio distinto y puedo llegar al mismo valor. Por ejemplo, el caso más común es el inventario. Yo puedo hacer un inventario físico contando, ¿no es cierto?, una por una las unidades y voy a llegar a determinar un monto del inventario. Pero también lo puedo determinar a través de una fórmula, que es tomando el saldo inicial, sumándole las compras, restándole las ventas, sumándole las devolución de ventas, llego a mi saldo de inventario. Si yo aplico cualquiera de las dos técnicas, debiese llegar al mismo valor. A eso se refiere verificable, que yo puedo verificar a través de otro medio, pero llego a lo mismo. ¿Me entienden? Cuando dice también otra característica de mejora, que es la oportunidad, a eso se refiere básicamente a que la información tiene que estar cuando tiene que estar, cuando sea oportuna para la toma de decisiones. Si hay una reunión a las 8 de la mañana y el gerente necesita un informe a las 8, ¿ustedes pueden llegar con el informe a las 9? Pueden, pero les va a traer problemas. Pero si lo necesita a las 8 es porque la oportunidad de la reunión y la oportunidad donde van a hacer el análisis de esa información es a las 8. Por mucho que ustedes tengan un tremendo informe, súper bueno, con un montón de información, pero si no es oportuno y no está en el momento en que se requiere, no sirve. A eso se refiere la oportunidad. Y cuando habla de comprensible, quiere decir que sea de fácil entendimiento. Partamos de la base que quienes analizan los estados financieros ya tienen un conocimiento contable. Por lo tanto, van a poder acceder y van a poder entender a la información, pero se tiene que presentar de tal manera que sea comprensible. Esas son las características de mejora. Y tenemos las fundamentales, que habla la representación fiel, que dice que para que una información represente fielmente en los hechos económicos tiene que ser completa, ¿verdad? Tiene que ser neutral, tiene que ser, ¿qué más? ¿Se acuerdan? Oportuna. Oportuna es de mejora. Dentro de la representación fiel tiene que ser la información completa, neutral, ¿qué más? Prudente y está libre de error. Son 4 características. Completa, es decir, que esté toda la información. Neutral, que no tenga sesgo. ¿Qué quiere decir sesgo? Es decir, que yo presento la información financiera intencionada. Quiero destacar algo por sobre otra cosa. Eso no debe ser, porque ahí no es neutral, porque tú induces, ¿no es cierto?, la lectura o el entendimiento de la información financiera. Por lo tanto, ahí no hay neutralidad. Esa es una situación que pasa mucho en las organizaciones, sobre todo cuando estamos hablando de informes financieros, no estados financieros, que tratan de destacar, ¿no es cierto?, ciertos ítems en desmedro de otros. ¿Para qué? Para intencionar el análisis, para que tú te fijes en eso, ¿verdad? Más que en las otras situaciones que pueden estar más débiles. Entonces, ahí no hay neutralidad. La prudencia habla de que, más o menos lo que es la aplicación de la NIC 2, que no estén sobrevalorados tus activos, ni subvalorados tus pasivos. Entonces, siempre tomar por el criterio de prudente, reflejar lo que realmente se debe reflejar, para no sobreestimar activos ni subestimar pasivos. No decir que tengo más activos de los que corresponde o menos deuda de la que realmente tengo, ¿verdad?
caso La Polar. O sea, hay cero prudencia, ¿verdad? Porque ellos pusieron un monto de activos de clientes que en realidad no era. ¿Y qué pasó con las personas que leían los estados financieros? Malinterpretaron la información. O sea, no la malinterpretaron, sino que la leyeron intencionada, porque ahí tampoco había neutralidad, intencionada a mostrar una situación financiera de esa empresa que no era la real. ¿No es cierto? Porque se acuerdan que ellos abultaron los clientes haciendo estas repactaciones que nunca los clientes firmaron, entonces tenían unas cuentas por cobrar gigantes. Entonces quienes leían decían, no, tiene un montón de activos, pero eso no era así. Entonces ahí criterio de prudencia no había. Y lo otro es la representación, o sea, libre de error dentro de la representación fiel. Cuando hablamos de libre de error, no quiere decir que el número final no esté errado, sino que dice que el proceso en el cual yo llegué a la determinación de ese valor es el correcto. Yo apliqué correctamente el proceso. Puede ser que el monto final esté malo, si yo tomé información que venía mala, pero apliqué correctamente el proceso. ¿Me entienden? Entonces ahí está libre de error, pero se refiere al proceso. Y la otra característica que es la relevancia. ¿Profe? ¿Sí? ¿Y en qué caso estaría mal el proceso, por así decirlo? Por ejemplo, cuando tú haces una estimación de provisiones. Cuando tú ves que las provisiones tienes que hacer una estimación, tienes que tener una base sobre la cual vas a hacer esta estimación. Y esa base tiene que tener un respaldo. Tienes que ser capaz de demostrar por qué estimaste de tal manera la provisión. Si ese proceso está mal, ese proceso fue mal aplicado, está mal calculado, entonces ahí no tendríamos nosotros una información libre de error. No se cumpliría ese proceso, no se cumpliría ese principio, esa característica cualitativa de la información. Sí, por ejemplo, cuando estamos haciendo lo mismo de la NIC 2. En la NIC 2 tú tienes que aplicar BNR, ¿no es cierto? Hacer una comparación entre el valor contable y el valor neto realizable. Ya, y resulta que en el BNR lo haces mal, aplicas mal el proceso para el cálculo. Ahí está libre de error, va a llegar a un número. Pero el proceso lo aplicaste mal. Hiciste un mal cálculo del BNR. No les descontaste, no sé, los costos estimados para la venta, por ejemplo. Entonces ese proceso está mal aplicado. ¿Me entiendes? Ya. Sí. Después nos habla también otra cualidad que es la relevancia. Y en la relevancia nos habla del concepto de materialidad o importancia relativa. Entonces, en materialidad, importancia relativa, el marco conceptual no dice, no da un monto cuantificable, no dice sobre tal valor es material y sobre ese valor un concepto es inmaterial. No nos dice. Dice que depende de la naturaleza y el contexto de la organización. Entonces ahí yo siempre hablo de el inventario de la caja, el arqueo físico de la caja. Si nosotros tenemos una caja de 200.000 pesos y una caja de 500.000 pesos, y nosotros detectamos una diferencia en el arqueo físico de 50.000, ¿en dónde hay más materialidad o importancia relativa? ¿En la caja que es de 200.000 o en la caja que es de 500.000? La de 500. En la de 500 dice Ámbar. ¿Qué dicen los demás? ¿Puede volver a repetir la pregunta? Que Claro. creo que se me la dio. Lo que pasa es que detectas un faltante de caja de 50.000 pesos. Pero ese faltante lo detectas en una empresa que tiene una caja de 200.000 y en los mismos, en otra empresa que tiene una caja de 500.000 pesos. ¿En dónde tiene mayor importancia relativa esa desviación? ¿En la de 200? La de 200.000. O en la de Porque es mucho menos. Exacto. ¿Se dan cuenta que entonces tiene que ver con el contexto, con la naturaleza? El concepto de materialidad o importancia relativa lo van a ocupar mucho, sobre todo cuando tengan que hacer análisis de determinación de muestra o análisis. Como los tiempos son acotados para hacer auditoría, ¿te cambia a ti en la de 500 esos 50.000 pesos?
te hace cambiar tu opinión, porque eso en el fondo es lo que uno busca con la materialidad. Si yo tengo, ¿no es cierto?, este faltante, ¿me cambia efectivamente la decisión, el análisis que estoy haciendo? Si me lo cambia, entonces el concepto es material. Si la verdad es que no me lo cambia, no hay materialidad. Entonces yo lo puedo dejar pasar y me voy a concentrar en otras partidas que son más materiales, que son más importantes, que tienen mayor importancia relativa. A eso se refiere la materialidad. Y se agregó últimamente en octubre del 2018, porque ustedes saben que este marco conceptual es de marzo del 2018, pero entró en vigencia en enero del 2020. Bueno, en octubre del 2018 aparece una modificación a la NIC 1 y la NIC 8, que la van a ver en Normativa Contable 2. Pero además viene una modificación a lo que es el concepto de materialidad, agregando un concepto que se llama ensombrecimiento. Y el ensombrecimiento no es más que la dispersión o la desagregación de conceptos de una misma partida en los estados financieros. ¿Para qué? Para que el entendimiento de esa partida no sea la correcta, o sea, hay una intencionalidad. Yo coloco una partida, que estas partidas van a depender mucho, ¿no es cierto?, del giro, de la actividad que realizan, pero no lo coloco todos los ítems juntos, sino que los coloco de manera dispersa. Por lo tanto, quien lee esos estados financieros no puede hacer esa relación. Entonces, como no lo puede relacionar, le es más difícil entender lo que le están mostrando. Eso, el IASB lo nombra como ensombrecimiento de la información. Y eso es lo que hay que evitar. Algunas empresas dicen maquillan un poco la información. La información está. Lo que pasa es que está dispersa. Entonces tú tienes que hacer la relación para poder entenderla. Bueno, eso el IASB dice, no, usted presente todo junto para que la persona que está leyendo lo pueda entender. A eso le llama ensombrecimiento. Esos son como los conceptos que nos dice el capítulo 2 y que es lo que uno aplica tanto en la guía que vieron como en esta. ¿Ya? El número 1 me dijeron que ya, ¿se entendió, chiquillo? Ahí brevemente, ¿no es cierto?, un repaso del capítulo 2. Sí, profe. Súper, súper. Ya. Entonces, aquí nos dice, bueno, en el primer caso, ¿no es cierto?, que nos dice que la determinación de los resultados de operación y la posición financiera deben tomar en consideración todos los recursos y obligaciones del periodo, aunque estos hayan sido o no percibidos o pagados. Estamos hablando, obviamente, del principio del devengo. Tenemos el principio del devengo y el principio de empresa en marcha. Aquí estamos hablando del devengo, que hay una relación entre los ingresos y los gastos que fueron necesarios para generar esos ingresos. Por lo tanto, esto es devengo. Después, en el segundo caso, donde habla de los estados financieros, dice, se preparan registrando estimaciones para incobrabilidad, es permitido y se seguirá haciendo porque las normas internacionales de información financiera lo permiten. ¿Y cuál es el principio? ¿Qué pasa si yo no registro esta provisión de incobrabilidad? Y voy a decir que mis clientes son mayores que el monto, o sea, voy a poder obtener mayores ingresos a través de mis clientes que lo que realmente son. ¿Está siendo completa la información ahí? ¿Se cumple el principio de representación fiel? Porque acuérdense que representación fiel es que sea completa la información. ¿Está completa? Nicolás. Si tú no registras los incobrables y presentas los estados financieros sin esa incobrabilidad, ¿es completa? ¿Quien lee la información está bien? No. No, ¿verdad? ¿Es prudente? Tampoco es prudente, porque tú estarías diciendo que los activos son mayores a lo que realmente es. Por lo tanto, ahí el criterio que no se cumple es la representación fiel. No se cumple ese criterio. ¿Queda claro ese? Sí, profe.
Después dice, si una entidad informante recibe propiedades, plantas y equipo mediante una subvención del gobierno, eso es NIC 20, informar que tales activos se adquirieron sin costo. ¿Cuál sería el criterio? Por ejemplo, nosotros estamos comprando una maquinaria, 10 millones de pesos, y el gobierno me subvenciona el 50% de esa maquinaria, o sea, 5 millones. Y yo registro la maquinaria como un costo de adquisición en la contabilidad por 5 millones. Eso, ¿qué principio no se está cumpliendo? Representación fiel, porque lo mismo que Lo mismo decíamos que es parecido al ejemplo que dio anterior, porque exacto, al final están contabilizando la mitad cuando debieron haberlo contabilizado entero. exacto. ¿Y qué más te perjudica? Imagínate tú que contabilizas un activo fijo, una propiedad, planta y equipo, por la mitad. ¿En qué te va a afectar además? El activo fijo, ¿qué tiene asociado? Que tú contabilizas todos los meses o en forma Un IVA, anual. ¿no? Además No. de, sí, tiene un IVA, cuando es un activo fijo nuevo, pero tú tienes un gasto por depreciación anual, ¿verdad? De partida, imagínate, tú contabilizas el activo por 5 millones, estás disminuyendo ya tus activos, porque ese activo vale 10, no vale 5. Entonces estás subestimando tus activos. Segundo, va a afectar tu depreciación, porque va a depreciar por 5 y no por 10. Y tercero, no estás considerando que el gobierno te subvencionó parte de ese activo. O sea, estás dejando de considerar esa subvención. La información no está completa. Y quien lee no va a leer bien. Porque quien lee va a leer, 5 millones vale esta máquina. No, pues no vale 5, pues vale 10. Mis activos en realidad tienen que ser mayores, son 10. Pero claro, y te subvencionó el gobierno. Sí, ahí refleja la subvención del gobierno. ¿Me entienden? Entonces no hay representación fiel de la información si omites, si no está completa. Después dice, una estimación del importe por el que debe ajustarse el valor libros de un activo para reflejar un deterioro en el tiempo. Dicha estimación puede ser una representación fiel si la entidad que informa ha aplicado correctamente un proceso ad hoc, ha descrito correctamente la estimación y ha explicado las incertidumbres que afectan de forma significativa la estimación. Sin embargo, si el nivel de incertidumbre en esta estimación es suficientemente grande, esa estimación no será particularmente útil. En otras palabras, es cuestionable la relevancia del activo que está siendo representado fielmente. ¿Qué nos dice acá? Nos está diciendo que nosotros hacemos una estimación, hacemos una provisión, ¿ya? Pero para que sea representativa fielmente de la información, el proceso, ¿no es cierto? La estimación, el proceso en cómo se llegó a determinar esa estimación debe haber estado correctamente realizado. Se tienen que haber analizado todas las incertidumbres. Siempre y cuando eso se cumpla, nosotros podemos decir que hay una representación fiel. Si eso no se cumple, diríamos que no está representando fielmente la situación. Lo vemos en el mismo caso, ¿no es cierto? Incobrabilidad. Si nosotros estimamos de mala manera la incobrabilidad, ¿podríamos decir que representa fielmente la información? No, ¿verdad? Porque va a perjudicar a quien toma la decisión sobre ese cliente, sobre esos incobrables. Porque en el fondo va a ver la cuenta cliente nomás, ¿verdad? Pero a eso es lo que se refiere, a que las estimaciones, ¿no es cierto?, son permitidas, pero deben estar bien hechas. El proceso debe estar bien hecho, las incertidumbres tienen que estar bien analizadas para que realmente representen fielmente la información y se cumpla ese principio. ¿Se entiende esa parte? Sí. Ya. Después dice, una empresa mantiene vencida por más de 180 días una cuenta por cobrar comercial. Luego de agotar todas las gestiones de cobro posibles, se determina que la totalidad de este valor es incobrable. En este caso dice, es evidente que los síntomas del deterioro existentes llevan al registro de una pérdida por deterioro. Bajo NIF, estos activos inicialmente se reconocen a valor razonable más cualquier costo de transacción.
Posteriormente al reconocimiento inicial son valorizadas al costo amortizado, deduciendo cualquier provisión por deterioro del valor de las mismas. Aquí nos está hablando del reconocimiento. ¿Cómo reconozco yo, no es cierto, estas cuentas por cobrar? ¿Cómo las reconozco? Si dice que se determina que hay un porcentaje de incobrabilidad, yo voy a reconocer a un valor, ¿no es cierto?, que es el valor realizable, pero tengo un deterioro, que el deterioro está dado por la incobrabilidad. Lo que dice es que cuando yo reconozco, tengo que reconocer ese deterioro, tengo que reconocer esa incobrabilidad. De lo contrario, no se está representando fielmente la información, si lo asociamos, ¿no es cierto?, con la característica cualitativa. Pero el reconocimiento, como lo establece el marco conceptual, es reconocer el deterioro de las cuentas por cobrar. A eso es lo que se refiere, al reconocimiento. ¿Ya? Eso, chiquillos. ¿Qué les pareció ahí esa? Es cortita, pero tiene algunos temas y pudimos hacer un refuerzo, ¿no es cierto?, un refresh del marco conceptual, por lo menos el capítulo 2, las principales características. ¿Sí? ¿Les parece bien? Profe, ¿Sí? tengo una duda. Entonces, cuando se refiere a principio y criterio, es de las cualidades, de las características. Cuando se refiere a principios, son dos principios, que es el principio de empresa en marcha y el principio del devengo. Y lo otro son las características cualitativas de la información financiera que están en el capítulo 2. Ya. Lo que pasa es que en la 2, del tema de la incobrabilidad, yo pensaba en el principio del devengo también, por el tema de la provisión. No, no está relacionado con el principio, específicamente con el principio del devengo, porque ahí lo que te están diciendo es que la incobrabilidad tienes que dejarla reflejada para que la información sea completa. Te está hablando básicamente de una característica de la información, más que de los principios fundamentales. Ya, entonces tendríamos que tener a ver, ¿cómo decirlo? Porque a mí me preguntaban por el principio ¿cómo se llama? O criterio. Entonces, y el criterio se refiere a las características, ¿cierto? Lo que pasa es que sí, yo creo que la pregunta tiene que colocarse principio o característica cualitativa. Así debiese ser la pregunta. Ah, ya. No colocar sí, porque No, claro, no, porque si tú te dices principio, tenés dos opciones nomás. Empresa en marcha o devengo. Pero si te dicen principio o característica cualitativa, ya entonces le agregamos las fundamentales y las de mejora. Pero siempre lo que te están preguntando y la otra guía que ustedes no alcanzaron a ver completa es igual. También dice principios o criterios, y cuando dice criterios es como que se está refiriendo a las características cualitativas. Creo que ahí la redacción se puede mejorar. Ya, profe, gracias. Ya. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Maravilloso. Entonces ahora vamos a ver un ejercicio que Karen le subió al aula. Este ejercicio está. Yo de todas maneras lo copié igual acá. Lo pegué aquí. ¿Se fijan? Entonces dice lo siguiente. Este ejercicio dice, caso 1. Determinación del costo de adquisición de los inventarios. La empresa Compañía Manzanares tiene los siguientes antecedentes de sus inventarios en el mes de marzo del 2020. Compró mercaderías, 400 unidades del producto MC a un precio de 4.000. La empresa paga el crédito simple a 30 días. Eso lo paga esta transacción, pasa el día 2 de marzo. Después dice, para poder trasladar las mercaderías desde la bodega de los proveedores hacia la empresa, se paga un flete por un valor de 100.000 pesos. Y se paga en efectivo con cheque, eso se hace el día 5 de marzo. Después dice, la empresa informa que por el tamaño de las unidades se tuvo que realizar algunos arreglos
para el mejor almacenamiento de ellas y se pagó a una empresa por una ampliación de las instalaciones un valor de 300.000 pesos. Valor total, dice, la empresa emite una boleta de honorario, la empresa paga con cheque a 30 días. ¿Cuándo? El 15 de marzo. Y con fecha 25 de marzo se produjo la primera venta, se vende el 30% de la existencia con un margen de utilidad del 40% sobre el costo. Y los clientes pagan con efectivo. ¿Qué se pide? Calcular el costo de adquisición de las 400 unidades del producto. Registrar en el libro diario, a través del sistema jornalizador, todas las operaciones. Elaborar el auxiliar, o sea, la tarjeta de existencia del producto MC para el mes de marzo, utilizando el método del costo promedio ponderado. Y calcular y registrar el costo de lo vendido en el mes de marzo. Entonces, ¿qué tenemos aquí primero? Tenemos que determinar, lo primero que nos dice es determina el costo de adquisición. Entonces, tenemos la compra, ¿no es cierto? Que es lo primero que nos aparece ahí, chiquillo, la compra, que dice que son 400 unidades a 4.000 pesos. Entonces, aquí está mi compra de 400 a 4.000 pesos. Eso me da 1.600.000. Después dice que tenemos un flete asociado, un flete, fíjense. ¿Cuánto es el flete? ¿Se alcanza a ver? 100.000 pesos. Exacto. Entonces, ese flete es necesario, fíjense, porque dice para poder trasladar las mercaderías desde la bodega de los proveedores hacia la empresa. Por lo tanto, es un costo necesario. Y yo lo puedo activar. O sea, puede formar parte de mi existencia o de mis mercaderías. Entonces le sumo el flete, ¿cuánto me da? 100.000 pesos. Después tenemos arreglos. Estos arreglos que dice acá, ojo que aquí pueden ustedes distraerse y decir, chuta, pero es que estos no están con factura, porque aquí dice que me emitieron una boleta de honorarios. Ya, pero aquí lo importante es que se paga por una ampliación para las instalaciones, para poder tener en las condiciones adecuadas las mercaderías, para poder hacer el almacenamiento. Se paga a esta empresa una ampliación de las instalaciones, ¿ya? Independiente de la forma de pago. Por lo tanto, también es un costo de la adquisición. Se puede activar esa ampliación, esa modificación. Lo mismo que si les dijeran, tenemos que hacer es una máquina, ¿no es cierto?, específica que requiere un soporte que tenemos que fabricar. Ese soporte, el costo, ¿no es cierto?, de ese soporte también sería activable, porque es necesario para que la máquina quede en condiciones de uso. Aquí es lo mismo, para que quede en condiciones. Por lo tanto, esos arreglos, independiente de que son con una boleta de honorario, forman parte de mi costo del activo. Por lo tanto, ¿y el costo cuánto es? Si sumamos todos los conceptos, me da 2 millones. Tengo 400 unidades, por lo tanto, saco el costo unitario y me da 5.000. ¿Ya? Dice también que el 25 de marzo se hace la primera venta. Se vende el 30% de las existencias y con un margen del 40%. Entonces, ¿cuánto es el 35%? Perdón, el 35, el 30. El 30% de los 400 son 120. ¿A cuánto los voy a vender? Los voy a vender al costo más un margen del 40%. O sea, tomo los 5.000, lo multiplico por 1.4. ¿Cuánto va a ser el costo? ¿Sí? ¿Se multiplica por 1.4 porque en realidad es 140? No. Ah, ya, qué buena la pregunta. Multiplicas por 1.4 porque el 1.4. El 1 quiere decir que es mi 100%. Sí, pues, a eso me refería, más o menos. Exacto. Y el 40, y el 4, quiere decir que es el 40%. Entonces tú lo podrías hacer de dos formas, pues tomar los 5.000 por el 40% te va a dar un valor, ¿no es cierto? Y a eso se lo suma, te va a dar 2.000, y eso se lo suma y te suma 7.000. O lo multiplicas por 1.4 y te sale al tiro. Estás multiplicando por el 100 más el 40. Profe, ¿Sí?
Me perdí un poco arriba, lo que pasa es que se me va el internet. Esos 250 y esos 750, ¿de dónde salieron? Ya, eso es que no los expliqué. Eso solamente corresponde a hacer una proporcionalidad del costo unitario, de los 100.000, de cada uno. Tú Ya, y tomas los 500 es la suma de eso. O 5.000. sea, los 5.000 es la suma de eso. No, los 5.000 es el costo unitario. Si yo tengo 400 unidades, mi costo total son 2.000, yo tomo 2 millones, yo tomo los 2 millones, lo divido de mis 400 unidades y digo que cada unidad vale o tiene un costo de 5.000. 4 por 5, 20, 2 millones. Ahí ya, profe, gracias. ¿Ya? Entonces, ¿me entendiste esta parte? Es más fácil hacerlo por el 1.4, porque te sale al tiro el valor, 7.000. Sí, es que yo también me lo imaginaba, por eso yo lo imaginaba como 140, por así decirlo, porque yo dije, obviamente se está vendiendo al 100% y a eso se le suma un 40, pues entonces Exacto. después para pasarlo a decimal, no sé cómo se hace, pero creo que se divide o... No, no me va a complicar más, pero ya sé por qué va a dar el 1,4. Ya, No se preocupe. perfecto, perfecto. Entonces, multiplico los 120 por los 7.000 y tengo un costo de la venta de 600. Pero ese es costo de lo vendido, pero la venta, ¿cuánto es la venta? Perdón, aquí no multiplico eso, multiplico el costo. Son los 120 que estoy vendiendo, por su costo son 5.000, o sea, son 600.000 pesos. Pero lo vendido son los mismos 120 por 7.000, o sea, 840. ¿Verdad? Aquí, ¿cuánto es el margen? El margen me está dando la ganancia, en el fondo, 240.000 pesos. ¿Sí? ¿Y cuál sería el saldo? Bueno, los 400 menos los 120 me van a quedar 280. ¿A cuánto? A 5.000, que es el costo. O sea, me va a quedar un costo, un valor libro de 1.400.000. ¿Sí? ¿Estamos claros con esta parte? Sí, profe. No lo entendí, profe. ¿Por qué? ¿Qué cosa se multiplica por el 1,4? Acá. Esto, mira. Lo que quieres saber, lo que pasa es que te dice que estás vendiendo con un 40% de utilidad, Bárbara. Entonces, para hacer el cálculo de ese 40%, quieres saber en cuánto en el fondo es que lo estás vendiendo. Son los 5.000, que es tu costo de adquisición, por el 1.4, porque en el fondo es el 1 representa el 100 y el 4 representa ese 40% extra que le estás agregando de utilidad. Entonces te sale más rápido. Ese 120 sale el 400, ¿no? El 30% de 400. Exacto, porque se van a vender el 30% de las unidades y las unidades que tengo son 400. El 30% son 120, el costo va a ser el costo de adquisición más la utilidad, es decir, las voy a vender de 5.000, las vendo en 7.000, o sea, me estoy ganando 2.000 pesos por cada unidad vendida. 2.000 pesos, 12 por 2, 24, ¿ven? Ahí están los 240. ¿Ahí sí, Bárbara? Sí, profe, gracias. Ya. Después ya tenemos esta información. ¿A dónde nos vamos? A nuestra querida tarjeta de existencia. Entonces las tarjetas, esto ustedes ya lo saben, porque ya lo vieron en Fundamento de Contabilidad 2. Saldo inicial no tengo la compra, ¿no es cierto? Se va mi saldo. Tengo el flete, que son los 100.000, se lo sumo, ¿no es cierto? Por lo tanto ya me voy a quedar con 400 unidades, pero 1.700.000. Si hago la división, ya mi costo, mi precio unitario ya no son 4.000, son 4.250. Después tengo los arreglos, ¿no es cierto? El arreglo, el que era con boleta de honorario, que eran 300.000 pesos. Por lo tanto, voy y le sumo al 1.700.000 estos 300 y ya me quedo los 2 millones. Lo divido por las 400 unidades y digo que mi costo es de 5.000 por unidad. Y posteriormente hago la venta. ¿Cuánto vendíamos? El 30. O sea, tengo una salida de 120 unidades. ¿A qué valor?
a este valor, pues si este es el valor que tengo el costo, a 5.000. ¿Cuánto es? 600.000 pesos. ¿Cuánto me queda? 400 menos 120 me quedan 280, al mismo valor de 5.000, o sea, me queda 1.400.000. Podemos hacer la comprobación, ¿no es cierto? La entrada menos la salida y por su valor. Y me cuadra perfecto, ¿se fijan? Posteriormente, tenemos bajo sistema jornalizado, ¿no es cierto?, hacer los asientos. Entonces, lo primero que tenemos es la mercadería que estamos comprando, mercadería IVA crédito a proveedor o a cuentas por pagar. 1.600.000, calculamos el IVA y a mi proveedor, ¿no es cierto?, le pago completito con el IVA. Después, el día 5, tenemos el flete, lo llevamos a la cuenta mercadería. Podrían usar también la cuenta mercadería en tránsito y después reversarla contra la cuenta mercadería, o la llevan directamente a la cuenta mercadería, como ustedes quieran. O como el ejercicio le indica. Aquí no indica utilice la cuenta mercadería en tránsito, por eso se usó mercadería. Entonces tenemos este flete, aumento la cuenta mercadería porque forma parte de mi costo, no uso la cuenta flete, sino mercaderías, 100.000 pesos, el IVA, crédito fiscal, y la forma de pago que es banco. ¿Ya? Después nos queda el otro concepto que también activamos, que es este arreglo, esta mejora. Entonces lo mismo, como esta mejora la puedo activar, la debo llevar a la cuenta mercaderías. Por 300.000 pesos. ¿Contra qué? Contra el banco y contra la retención segunda categoría. ¿Por qué? Porque estamos hablando de honorarios. Y los honorarios llevan reflejado un porcentaje de retención. ¿Alguien sabe cuánto es la retención hoy en día de una boleta de honorarios? 11,5. 11,5, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hice acá? Como dice que el valor total que se le va a pagar, ¿no es cierto?, es de 300.000, ojo ahí, en este caso te lo dice, yo aplico sobre los 300 el 11,5 y la diferencia es la que le pago en efectivo a esta empresa. Este otro 34.500, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cuando haga mi declaración de IVA, formulario 29, yo ahí declaro estos 34.500 y los pago al fisco junto con el IVA. Ahí se pagan las retenciones de segunda categoría. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? ¿Profe? ¿Sí? ¿El año pasado era 10.75? El año pasado, a contar del 1 de enero de este Enero, año. ¿no? Exacto, cambio. Y va a seguir subiendo progresivamente. Ajá, en el 2028 sale que va a ser un 17% en el servicio impuesto interno. Eso es lo que se quiere, que a esa fecha sea de ese porcentaje. No me acuerdo si es 16%. 17, ahí 17. me metí a buscarlo. Ya, sí, a ese monto va a llegar. Ha cambiado harto con el tema de honorarios. Por ejemplo, ahora también tienes que pagar imposiciones por el honorario. Si no los pagas mensualmente, cuando haces la declaración de renta, te retienen toda esa plata que te devolvían, ese 11,5 o ese 10,75, te lo retienen y te los pagan en imposiciones. Son cosas que han ido cambiando. Después nos queda la venta, ¿verdad? Entonces, nosotros, ¿qué vendemos? Acuérdense, habíamos calculado nuestra venta acá. ¿Cuánto es lo que vendíamos? 120 en 7.000 nos daba 840. ¿Se acuerdan que tiene un margen? Entonces nosotros vendemos 840.000, aplicamos el IVA y esos dos cosas me los paga el cliente y se van a mi caja. Entonces me entra en la caja 999.600. No se nos vaya a olvidar hacer nuestro asiento de costo de ventas. No se puede olvidar. Costo de venta a mercadería. ¿Cuál es el costo de la venta? Acá lo tenemos. Está 120 por 5.000 pesos, que es lo que a mí me cuesta, son 600. ¿Por qué? Porque si yo no hago el costo de la venta, voy a estar considerando una utilidad mayor. ¿Se fijan? Porque después cuando yo hago mi resultado, si yo tengo aquí, no sé,
la cuenta, vamos a hacerlo así, la cuenta resultado del ejercicio, ¿verdad? Veámoslo como una sola cuenta mayor, resultado del ejercicio. Resultado del ejercicio. Yo voy a tener por este lado lo que vendí. Y si no hago el costo de la venta, voy a tener que tributar sobre los 840. Pero el costo es una cuenta de resultado pérdida. Entonces, ¿por cuánto es lo que realmente tengo que tributar? Por la diferencia, ¿verdad? Porque lo que yo gané aquí son 240, no gané 840. Por eso es que es muy importante hacer nuestro asiento de ajuste del costo de lo vendido. ¿Ya? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Entonces, aquí está, ¿ven? La cuenta, aquí está la cuenta mercadería. Entonces tiene por un lado todos los conceptos que nosotros agregamos y que nos dio 2 millones. ¿Y qué es lo que tiene a la vez? Solamente tiene el ajuste del costo. Por lo tanto, la mercadería me queda en el auxiliar al 1.400.000, que es lo mismo que dejamos reflejados aquí, ¿no es cierto? 1.400.000. Entonces ahí está correctamente hecho. Y corresponde aquí, ¿no es cierto?, 280 unidades del producto MC a 5.000 pesos cada una. Después, ¿qué es lo que viene? Viene la revaluación, porque es lo que también nos pedía el ejercicio. Nos dice que el BNR al 31 de marzo es de 4.300 pesos. El BNR es de 4.300. Entonces yo tengo en mi contabilidad 280 productos, unidades, a 5.000 pesos. Eso me da 1.400.000. Pero el BNR son 4.300. O sea, aquí automáticamente estamos viendo que hay un deterioro. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque mi valor contable es mayor que mi precio de venta. Por lo tanto, mi contabilidad, mi existencia están deterioradas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Multiplico estas mismas 280 por el precio de venta y me da 1.204.000. Comparo mi valor libro, 1.400.000, con mi BNR. ¿Cuál es menor? BNR, ¿no es cierto? Por lo tanto, estos 196.000 pesos es un deterioro, una pérdida por deterioro del valor de las existencias. Recuerden que ustedes tienen que comparar el valor libro con el BNR. Y la NIC 2 nos dice que siempre que debe quedar reflejado al menor valor entre el valor libro versus el valor neto realizable. Al que sea menor. En este caso, ¿cuál es menor? El BNR, porque es 4.300. Lo voy a anotar aquí, ¿sí? Eso, ¿hay que hacer algo en el Cardex? No, en el CARDEC no. Porque si el costo de la existencia bajó, en el Cardex yo tengo otro costo de existencia, ¿no? Claro, en el CARDEX tiene otro costo de existencia, pero el CARDEX, ¿para qué te sirve? Es para llevar un control de la cantidad de unidades que tú tienes. Pero tu monto, perdón que estoy, como hice clase, no he parado de hablar desde las 10, estoy muy mal de la garganta. Pero ¿dónde tú vas a hacer el ajuste, Ariel? Fíjate, mira aquí. Tú con este saldo, con este monto que ya determinaste que tienes, ¿no es cierto? Porque aquí, en este caso, tienes un valor libro de 5.000, un valor neto realizable de 4.300, o sea, este es menor. Por lo tanto, yo automáticamente me doy cuenta, ¿no es cierto?, que aquí tengo un ajuste de 700 pesos por unidad. De 700 pesos por unidad. ¿Y cuántas unidades son? 280. O sea, al tiro me doy cuenta que tengo que ajustarlo en 196. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a ir a hacer este asiento, que este es el asiento que me ajusta mi costo.
el Cardex o la tarjeta de existencia es una tarjeta cuyo objetivo principal es mantener un orden de la cantidad de stock que yo tengo. Pero esto ni siquiera va, fíjense, cuando yo hago el ajuste, porque esto es un ajuste, esto es una cuenta de resultados. Cuando hago el ajuste en la contabilidad, yo no utilizo aquí la cuenta mercaderías. ¿Se fijan? Yo reconozco una pérdida, una cuenta de resultado pérdida, que es pérdida por deterioro de existencia. ¿Contra qué? Contra la cuenta pérdida por deterioro acumulado de existencia, que es una cuenta complementaria de la cuenta existencia. Cuando ustedes ven el balance o el estado de situación financiera en los activos corrientes, ustedes van a encontrar la cuenta inventario y va a decir así, inventario neto. Y va a salir el monto final, un solo valor. 1.204.000, que en el fondo son los 284.300. No nos va a aparecer 1.400.000 menos 196. No, eso nos va a aparecer cuando nosotros nos vamos a revisar la nota. La nota de los estados financieros, ahí vamos a encontrar el detalle. Ahí vamos a decir el detalle del inventario. Los productos eran 1.400.000. Tengo un ajuste del BNR de 196, por lo tanto, este monto es 1.204.000. Es decir, el 1.204.000 que aparece aquí neto. Aquí está la explicación, en la nota. Cuando ustedes ven el estado de situación financiera, acuérdense que aquí al ladito aparece un numerito, que es la nota. Si ustedes quieren tener mayor explicación de estos valores, tienen que ir a revisar la nota. ¿Ya? Aquí está la nota de presentación y la nota explicativa. ¿Se entiende? Sí, profe. Aunque a mí me surgen dos dudas. ¿Cuáles? La primera es, ya, pasa eso, tenemos el BNR de ese periodo, después viene el siguiente mes, reconocemos de nuevo el costo que nos salió y ahí uno lo vende eso, uno no tiene que venderlo al BNR que le salió del mes anterior. Con eso me refiero por la tasa. Si hay una tasa del 30%, uno va a sacarle, uno no tiene que calcularlo en base al BNR del periodo anterior, sino del costo que uno está incurriendo en ese mes. ¿Es así, cierto? Ya, mira, lo que pasa es que mezclaste varias cosas. Lo primero que tienes que saber es cuándo calculamos el BNR. ¿Qué me puede responder eso? Al término del periodo contable. Al término del periodo contable, ¿ya? ¿Alguien dice otra cosa? Cuando se efectúa la venta, ¿no? No. Es cuando... ¿Cuando se hace la venta? Pero como decía el compañero, nosotros aquí determinamos un BNR de 4.300, ¿no es cierto? El precio de venta, menos los costos asociados a la venta. Pero el próximo mes sigue siendo 4.300, y el que siga 4.300, y el otro también 4.300. ¿Cuándo determino un nuevo BNR? ¿Compra nueva mercadería? No. Porque la mercadería que compras las puedes seguir vendiendo a 4.300, porque el precio no te van a pagar más. Tú las compraste a 4.100, pero no te van a dar más de 4.300. ¿Por qué va a cambiar el BNR? ¿Eso pasa cuando hay un valor inferior al que se tiene? Claro, eso es, acuérdate que eso es lo que estamos hablando. El BNR es tu precio de venta, menos los costos estimados para la venta. Lo que nos dice la NIC 2 es no subestime sus activos. Perdón, no sobreestime sus activos. Porque aquí si nosotros le ponemos un valor de 5.000, precio unitario, me va a dar un monto del activo mayor. Me va a decir que yo tengo 1.400.000 que puedo vender. No tengo 1.400.000, si a mí me van a pagar 1.204.000, no puedo venderlos más. Entonces aquí estoy sobreestimando mis activos. Entonces la norma me dice no. Al menor valor
entre el precio de venta y el valor contable que usted tiene. Pero ¿cuándo yo voy a saber y voy a calcular? Esto va a la pregunta que hizo el compañero. ¿Cuándo voy a calcular ese BNR? Bueno, hay otra NIC, que es la 13. No, sí, es NIF 13, que nos habla de los valores realizables. Porque ustedes lo van a ver, este valor, en todas las normas. ¿Y qué nos dice? Que hay que calcular este BNR cada vez que hayan indicaciones en el mercado que te hagan presumir que tu precio de venta ha variado. Por lo tanto, no tenemos una fecha estimada. Porque yo puedo estar 1 mes, 2 meses, 5 meses con el mismo precio de venta. Y al 6º mes, yo tengo información del mercado que está afectando mi precio de venta. Imagínense ustedes ahora con el tema COVID. Los precios de venta hay que irlos revisando, yo creo que todos los meses. Hay indicaciones que te hacen entender, ¿no es cierto?, o visualizar de que tu precio de venta se está viendo afectado. Por lo tanto, ¿qué vas a hacer tú? Vas a ir y vas a tomar, ¿no es cierto?, ese nuevo BNR y vas a venir y vas a hacer el ajuste en el saldo contable. Mientras tanto, ¿a qué valor vas a estar vendiendo? ¿A qué valor vas a vender? Tú vas a vender al costo. Siempre vas a vender al costo. Tú lo vas a colocar, como decía el compañero, lo voy a tener en la tarjeta de existencia, sí, en la tarjeta de existencia, y tú vas a sacar, y si usa el precio medio ponderado, va a tener que tener un promedio. Si usas LIFO, va a vender al último valor, ¿verdad? Y tú vas a tenerlo al costo, eso no va a cambiar. El tema es en el momento en que tú haces esta comparación. ¿Que cuándo voy a hacer la comparación? Cuando tengo un nuevo BNR. ¿Cuándo tengo un nuevo BNR? Cuando el mercado me da indicaciones de que este precio de venta ha variado. Y ahí vengo y hago el ajuste. Ahí recién hago el ajuste, pero es este ajuste contable. Yo no me voy a meter a modificar la tarjeta de existencia. No voy a meterme a modificar la cuenta de existencia, porque esta es una cuenta complementaria, pérdida por deterioro acumulado. Lo único que nos dice la NIC 2 es usted reconozca este deterioro. ¿Cuándo lo va a reconocer? Cuando el BNR sea menor que el costo que usted tiene en su contabilidad. ¿Se entiende? ¿Profe? Sí, David. Y si yo vendiera ahora las mercaderías que me restan al costo, que sería 1.400.000, sí, ¿no me descuadraría el asiento que lo tengo ahora contabilizado a 1.204.000? Es que no tienes contabilizado 1.204.000. Tú acuérdate que vas a presentar de manera complementaria esta información, esto, que es una pérdida por deterioro acumulado. Si tú vendes ahora, posterior, haces cualquier venta, te quedan todavía 280 unidades. Y esas 280 tú las vas a vender a 5.000, porque ese es tu costo, a 5.000. Lo que pasa es que cuando vuelvas a hacer la comparación con el BNR, tú te vas a dar cuenta que ese valor, ¿no es cierto?, no es el valor de mercado. O sea, es raro, ¿no es cierto? Partamos de la base de que si tú quieres venderlas a 5.000 y en el mercado están a 4.300, es difícil que las puedas vender, pues no te las van a comprar, ¿verdad? Porque van a querer que sea un precio menor. O sea, yo no compraría 5.000 si sé que valen 4.300. ¿Sí o no? Entonces... la están llamando. No, entonces no. acá estamos el 31 de marzo 2020, bla, bla, bla. Tengo el derecho de comprarlo, o sea, de venderlo al precio que se me dé la gana, pero que me pesquen algo aparte. Claro, porque tu costo dice que a ti, tu precio para venderlos es 5.000. Entonces tú puedes tratar de venderlos a 5.000. El tema es que es difícil que lo puedas vender a 5.000 porque en el mercado ya están a 4.300.
O sea, lo más Profe, pero- probable es que tengas que venderlos a un menor valor de este costo. Y aún así, después vas a tener que hacer la comparación con el BNR. Y aún así, vas a generar un ajuste por BNR. Profe, ¿ese ¿Entiendes? BNR hace referencia al valor neto realizable? Sí, ¿y qué es lo que es el Ah, valor? ya, ¿Qué es lo que es el ya. valor neto realizable? Es el precio de venta, esto es el precio de venta, menos los costos necesarios para Para la venta, ¿o producir, no? claro, para producir esta venta. Ya. Por ejemplo, una comisión. ¿Por qué? Porque cuando uno vende, ¿no es cierto?, le paga a un vendedor una comisión por venta. Ellos trabajan un base menos una comisión, o sea, más una comisión. Entonces, esa comisión es un gasto necesario para producir la venta, si no el vendedor no te las va a vender. Entonces, yo podría rebajarlo de este precio de venta. Y ahí voy a obtener el BNR. Precio de venta menos el costo necesario para producir la venta. ¿Me entienden? Profe, ¿Sí? ¿qué pasa con esos mercados donde hay poco producto como sustituto? O, por ejemplo, un producto que salió al mercado que es diferente a todos los otros productos. Como tendría como, bueno, podría decirse que tiene como un, no monopolio, pero tiene como un poder mayor que el otro. ¿Y cómo haría esa comparación? O, por ejemplo, ¿qué pasa con estos, bueno, que siempre las compañías de celulares, las marcas están haciendo nuevos productos y esos productos celulares, por ejemplo, valen, no sé, 1 millón y tanto, 2 millones, y ellos no le bajan el precio? Claro, porque ese es el precio de venta y eso es lo que la gente va a pagar. La gente lo va a pagar. Acuérdate que el BNR es independiente para cada empresa. Lo otro, lo que es el valor de mercado, ese es el valor justo. Es distinto. ¿Ese es el valor neto razonable, o no? ¿O tiene otro nombre? No, es el valor realizable. Ah, ya. Sí. Que yo he escuchado también el nombre de valor neto razonable. No, valor neto realizable y el valor realizable. Valor corriente, valor de reposición, costo histórico, son todos los valores que hay. Pero lo que dice Ámbar lo entiendo. Tú me dices, en el mercado, ¿no es cierto?, hay valores que son muy altos, pero piensa tú que el BNR es independiente para cada empresa. Esta empresa, que tiene un costo de 5.000, determinó para su producto un precio de venta de 4.300 menos cualquier otro costo asociado. Otra empresa podría tener los mismos 5.000 de costo y que determine un BNR, que ellos determinen un BNR de 4.900. Va a tener un pequeño margen de 100, ¿no es cierto?, por cada unidad y va a tener que hacer el ajuste. Pero otra cosa es el valor justo o el valor de mercado, que es ese millón que tú estás diciendo, o el valor, ¿no es cierto?, que el mercado está dispuesto, porque hay que hacer una diferencia. ¿Cuál es el valor justo o el valor realizable? Es el valor de mercado, el valor que se da a un bien en una transacción libre en un mercado abierto. Esa es la definición que nos dice la NIC 2. Entonces, eso es valor justo, valor realizable, valor de mercado. Y ese es otro valor que se da por el mercado. Porque si esta empresa vende, ¿no es cierto?, estos celulares en 1 millón y aparece, no sé, Huawei, y hace el mismo celular y lo vende en 800, ya esa empresa que lo está vendiendo en el millón, ya no se lo van a comprar en el millón, salvo los que sean, no sé, muy fanáticos o muy seguidores de una marca puntual y lo van a comprar igual. Pero el resto se va a ir por el que vale 800 y después va a salir otro que vale 600 y de las mismas características, o uno que sea mejor, y ahí se va regulando el mercado. Pero eso es el valor justo, el valor realizable, que es un valor que se da en el mercado solamente por oferta y demanda. Pero el valor neto realizable es de cada empresa. Cada empresa lo va a determinar. En esta empresa puede decir los costos necesarios que yo le voy a pagar 5% a mis vendedores. La otra dice yo le voy a pagar el 2%. La otra el 1%. La otra no sé, el 10%. Entonces, ¿va a variar o no va a variar el valor neto realizable?
va a variar en cada empresa. ¿Me entiendes? Profe, pero al final esto afecta como lo de la valorización de la mercadería, ¿cierto? Porque, por ejemplo, en cuanto a la venta, yo voy a seguir teniendo el margen de ganancia con mi valor de costo, ¿o no? Lo que pasa es que el margen de ganancia se va a ver afectado en la medida en que tú dices, yo tengo un costo de 5.000, pero no vas a poder venderlo en 5.000. Ese es también un indicador de que el BNR está cambiando, de que tu precio de venta, ¿no es cierto?, está variando. Está variando, ¿por qué? Porque tú lo tienes a un costo muy elevado, porque no lo puedes vender a más de 4.300. ¿Me entiendes? Entonces, claro que te va a afectar. Porque tú vas a querer venderlo, pero ¿quién te lo va a comprar a ese valor? Tendrías que venderlo, pero con pérdida. O sea, ya no va a poder venderlo a 5.000, va a tener que venderlo a 4.300. Porque eso es lo que ese es tu precio de venta. Es lo que tienes estimado, es lo que evaluaste, ¿no es cierto? Y ese es el valor que te da el monto máximo en que lo puedes vender. ¿Me entiendes? Por eso es que se tiene que hacer este análisis, en donde yo voy a comparar y voy a reconocer este deterioro. A ver, ¿mis mercaderías están o no están deterioradas? ¿Mi costo es mayor que lo que puedo venderlas, que el precio de la venta? Aquí el costo son 5.000 pesos. A ti te costaron. Y el precio de venta independiente para esta empresa es 4.300. Por lo tanto, cuando los venda, lo más probable es que en vez de venderlos a 5.000, los va a vender a 4.300 o a 4.500, el monto más alto que pueda negociar la empresa. Pero a 5.000 pesos no los va a vender, por lo tanto ahí se van a ver más sus utilidades. ¿Qué es lo que tiene que hacer acá? Disminuir ese costo de adquisición. Empezar a buscar la manera de disminuir los costos o disminuir costos por otro lado para sopesar, ¿no es cierto?, la pérdida. Pero son dos cosas. Porque entiendo que se están confundiendo. La contabilidad, ¿no es cierto?, que es lo que acabamos de ver, donde se compró, determinamos el costo de adquisición, llevamos a la tarjeta de existencia, llevamos el control y determinamos este costo. Pero la compañía, ¿no es cierto?, tiene que hacer este análisis, de acuerdo a lo que nos dice la NIC 2, con su BNR. Y determina esta empresa que su BNR es de 4.300. Determina que es de 4.300 para estos productos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lo que nos dice la NIC 2 y aplica a IFRS es ajuste este valor. ¿Por qué? Porque usted tiene un deterioro. Y ese deterioro es una cuenta de resultado pérdida. O sea, usted la va a poder llevar a su resultado del ejercicio y usted va a pagar menos impuestos porque va a reconocer esta pérdida. Y cuando presente en el estado de situación financiera su inventario, sus existencias, usted debe reflejarlos neteados. O sea, tiene que tomar el monto que tiene en la contabilidad y rebajarle la cuenta pérdida por deterioro acumulado. Y presenta el monto neteado. Lo que sí, anótelo y explíquelo, ¿no es cierto?, en la nota correspondiente, que es la 11 de inventario, y ahí usted lo va a explicar y todo el mundo va a entender que usted se ve afectado por un deterioro de su valor, porque el BNR es menor. Eso es lo que nos dice, ¿sí? Entonces el BNR es para determinar el valor que está en el mercado, no el costo en que idealmente se incurriría para tener el producto. No, el costo es el costo de adquisición. Yeah. Eso es lo que a mí me cuesta, y que ahí les va a sumar, no sé, si una mercadería importada van a ir los aranceles, desaduanamiento, ¿no es cierto?, transporte, hasta intereses, podrías también incluir como tu costo de adquisición. Y otra cosa es lo que hace la misma empresa, que es determinar su precio de venta, y eso es su valor neto realizable. Va a determinar cuál es el precio de venta menos los costos que va a tener esa empresa asociada a la venta, y ahí va a hacer la comparación y va a decir, chuta, en realidad
tengo un deterioro, tengo una pérdida y voy a hacer el reconocimiento de esta pérdida. Y aquí ya la está reconociendo. Fíjense, aquí ya reconoce 280 unidades, que es lo que le queda en el saldo, por una pérdida de 700 pesos por cada uno. Ya lo reconoció. Pero, profe, ¿Sí? entonces esto del BNR, lo que transa ahí es el precio ideal en que se está vendiendo ese producto. ¿Es así? ¿Cómo? No te entendí. En el o sea, en este caso son 4.300. Esos 4.300 indican el precio en que se está vendiendo ese producto en el mercado. No, ¿No? eso es el valor No. justo. No, eso es el valor justo. Este producto en el mercado se puede estar vendiendo, no sé, a 4.100, a 4.000 o a 4.800. Este BNR es el valor que la empresa está diciendo que ella puede vender. Es su precio de venta. ¿Me entiendes? Bueno, es que tampoco sé cómo se hace el cálculo del BNR, así que por ahí también va. ¿Cómo se hace el cálculo del BNR? Que se subiese eso, igual podría hacerme como inferir un poquito más y poder comprender mejor este caso. Lo que pasa es que el BNR es la determinación de tu precio de venta, nada más. ¿Cómo una empresa determina el precio de venta? Es que acá la duda que me surge, o sea, o la conclusión quizás, es que si el precio de venta es 4.300 y el costo de la unidad es 5.000, entonces están perdidos, están muy jodidos. Exacto, muy jodido, sí. Por eso es que aquí está reconociendo la pérdida. Alcanzó a vender algo a 5.000, pero le queda un saldo. O sea, lo vendían a 7.000 porque 5.000 era el costo. Claro, pero me refiero reconociendo un costo, ¿no es cierto? Alcanzó a cubrir el costo de... ¿cuántas unidades eran las que decía? 120. De 120. Alcanzó a cubrir el costo de 120 unidades, pero estas otras 280 no alcanza a cubrir el costo, porque ellos mismos determinaron que su precio de venta van a ser 4.300. Por lo tanto, ¿qué le dice la norma? Entonces usted reconozca el tiro que tiene una pérdida. Reconózcale el tiro. Entonces ahí reconoce estas 280 que le quedan por esta pérdida de 700 pesos por cada unidad. Entonces, al tiro la va a reconocer y después va a poder pagar menos impuestos y todo. Aquí la está reconociendo. Ya, entonces, en conclusión, o sea, de lo que estaba aprendiendo, el BNR es independiente para la empresa. Exacto. ¿Ya? Y lo que indica es el precio en que debería venderse idealmente el producto. Exacto. No en cuánto costaría, sino en cuánto debería venderlo la empresa. Exacto. Aquí acá, el ejercicio es extremo, ¿no es cierto? Porque dice 5.000, 4.300. Pero veamos en la práctica, esto es 5.000, 4.900. 5.000, 4.950. ¿Me entiendes? No es tanta la diferencia del BNR. O sea, yo creo que aquí, para que se dé, tendría que pasar mucho tiempo para que una empresa no se diera cuenta de que en realidad no está vendiendo y que está con 700 pesos de diferencia. Pero los ajustes no son tan grandes. Es que de todos modos sería pésimo para la empresa si es que su costo sería el del BNR, porque si es que lo vende al del mismo BNR, no ganaría nada. Pues. Es que eso es, pues aquí está, ya reconoció la pérdida, aquí ya reconoció que no va a ganar, aquí reconoce que perdió. Entonces ahí tú podés leer muchas cosas. Primero podés leer que los costos son muy elevados, está comprando muy caro. Por lo tanto tiene que hacer un ajuste en sus costos, buscar a otro proveedor que le venda más barato, etcétera. Tiene que buscar la alternativa para poder disminuir su costo, porque el precio de venta que puede hacer no es tan alto. Y ese precio de venta también está influenciado por el precio, ¿no es cierto?, del mercado. Pero cuando hablo yo de precio de mercado, hablo de valor justo. Suponte tú que el precio de mercado esté en el orden aquí de los 4.400 o de los 4.100. Y él dice, ya, pero yo lo voy a vender a 4.300. Ese es mi precio de venta. Ya, y el mercado es 4.100. Está bien. Es su estrategia.
Ahí nos vamos, acuérdense que estas normas son normas de información financiera, ya nos apartamos un poquito también de la contabilidad. Siguiendo las normas contables, pero también ampliemos el análisis a temas financieros. Este precio de venta, ¿cómo lo va a determinar él? Lo va a determinar en base a sus costos, pero también lo va a determinar en base al mercado. Si tiene más competidores, ¿no es cierto? Obviamente que sus precios de venta se van a ver mermados, porque llegan más competidores, lo mismo caso que ponía el Ámbar de los celulares. Entonces, aquí hay temas financieros que te van a afectar en tu precio de venta. De Profesor, hecho, una consulta. ¿sí? ¿Usted va a subir este Excel? Sí, por supuesto. Sí. Gracias. Pero se entiende, Profesor, quiero que antes de desconectarme, quiero que me digan si se entiende o no se entiende el tema de el ejercicio que vimos, donde determinamos el costo, hicimos la tarjeta, la contabilización y hacemos este ajuste, ¿no es cierto?, en el activo. ¿Se entiende? Profe, tengo una duda con los 4.300. ¿Podría explicarme de nuevo de qué me perdí? Los 4.300 es el BNR. Es el precio de venta menos los costos necesarios para producir la venta. Y la empresa determina que ese monto es 4.300 pesos. Ah, ya. Pero el costo que ellos tienen, el costo de adquisición, a ellos les dio un valor de 5.000. Entonces, la norma, NIC 2 nos dice, compare valor libro con BNR. Y déjelo reflejado el menor valor. En este caso, el menor valor son los 4.300. Es decir, reconozca que usted tiene ya en su contabilidad una pérdida. Aquí la va a reconocer al tiro. ¿Por qué? Porque usted no va a poder obtener los 5.000 pesos de costo que incurrió por estos 280 productos que le quedan. Entonces, aquí ya está reconociendo inmediatamente que va a perder 196.000 pesos. ¿Me entienden? profesora, ¿y eso después a dónde se va a descontar? ¿De dónde? Ya, aquí, espera, aquí una compañera me dice, si es mayor el BNR sería ideal. Claro, claro que es ideal. ¿Por qué? Porque él ya, si el BNR es mayor, ya va a quedar en la contabilidad el menor valor. No haríamos habría que hacer un ajuste. no haremos, claro, no hacemos ningún ajuste, lo dejamos así tal cual. No reconozco nada, pues si no hay pérdida, no va a haber no hay ningún deterioro de mis existencias, porque ya están reflejadas al menor valor. Si lo que se busca acá es que las empresas no sobreestimen los activos, déjenlo reflejado al valor que realmente corresponde, que es el precio de venta. ¿Me entienden? ¿Qué me preguntaba Ámbar? Ámbar parece que fue otra persona. No, yo, profesora, quería saber de dónde se descuenta eso de la pérdida por el deterioro. Se presenta, ya. Lo que pasa es que es una cuenta complementaria del inventario o de las existencias. La pérdida por deterioro, esta es una cuenta de resultados, esta, y por lo tanto va a aparecer en tu estado de resultados y se va a netear o se va a cerrar, ¿no es cierto?, al 31 de diciembre. Pero la pérdida por deterioro acumulada es la cuenta complementaria del inventario. Por lo tanto, cuando tú presentas en el estado de situación financiera, aquí, en el estado de situación financiera, aparece tu inventario neto, es decir, que ya viene rebajado con esa pérdida acumulada. Ven que aquí está el estado de resultado, en los gastos de administración, ahí está la pérdida del periodo, el gasto del periodo, 196. Pero aquí se presenta neteada porque es complementaria. Si tú quieres aperturar eso, te vas a la nota. Y en la nota aparece el producto terminado, el ajuste del BNR y te queda el mismo total. O sea, te explica en el fondo cómo llegaste a ese 1.204.000. ¿Ya? O sea, aquí en este ejercicio aparecen como la mayoría de los estados que tienen que... Están todos, es que, ¿cierto? Claro, es que se está mostrando todo el circuito completo para que ustedes lo entiendan.
Desde que se compró, cómo determinamos el costo, cómo lo llevamos a la tarjeta de existencia, cómo hicimos nuestros asientos en el sistema jornalizador. Después, cómo viene el proceso de revalorización, ¿ya? Este proceso de revalorización que en el fondo es determinar el BNR, y en este caso, como se produce un deterioro, cómo se refleja ese deterioro en los estados financieros, tanto en el estado de situación financiera como en el estado de resultado, y en las notas explicativas. Aquí está el proceso completo. Este es un ejercicio completo para que ustedes vean cómo queda reflejado estos ajustes. ¿Se entiende? Sí. Sí. Ya. Hola, ¿Profe? profe, yo quería volver a la duda que tenía anteriormente, ¿Sí? que era que en el siguiente periodo yo voy a tratar de vender este saldo de existencias que me queda. Ya me queda claro que el costo va a ser el mismo de las tarjetas de existencia va a ser 1.400.000. Pero luego no se reconocería una venta, o sea, una pérdida al vender más barato del costo las unidades, porque, por ejemplo, el costo de venta sería de 1.400.000 y la utilidad por venta sería de 1.204.000. ¿No se reflejaría doblemente la pérdida de este deterioro de la existencia? No, porque tú ya no vas a vender, tú ya no vas a poder vender a los 5.000, tú vas a vender a los 4.300. Por eso voy a vender a los 4.300 y ahí va a haber Exacto. una diferencia, porque mi costo va a ser mayor que lo que yo vendí. Pero ya está aquí reflejado, pues. Aquí ya está la pérdida reflejada de ese mayor costo. Aquí está ¿Y la el siguiente periodo no diferencia. se va a duplicar eso? No, no se va a Porque eso es duplicar. lo que pregunto. Claro, no, Sí, no se porque va si a... yo reconocí en este periodo una pérdida de 196.000. El siguiente Exacto. periodo yo voy a vender algo en 1.204.000, algo que me costó 1.400.000. Entonces voy a tener Exacto. nuevamente otra pérdida. No, no vas a tener ninguna otra pérdida porque tú ya la reconociste acá la pérdida. Aquí está Eso es el lo que no me queda reconocimiento. claro. ¿Podríamos verlo como los asientos que seguirían en el siguiente periodo? Lo que pasa es que cuando tú, es un solo asiento, porque tú vas a vender ahora. ¿A cuánto es lo que vas a vender? Voy a vender todas las mercaderías que quedan. Ya, te vas a Las vender vendo a 280, 4.300. o sea, vas a vender 1.204.000. Sí. Listo, y va a desaparecer. Y tú me dices, sí, pero a mí me queda estos 196 en la existencia, ¿no es cierto? Ah, pero profe, es que lo que digo es que en el asiento que voy a hacer va a ¿Sí? estar el ingreso por venta de 1.204.000 y el costo de ventas 1.400.000. Y esa diferencia es la que me está generando en mi mente como una doble pérdida. Claro, sí te entiendo, sí te entiendo. No, es que tú cuando hagas la venta, tú vas a tener, no sé, caja, ¿no es cierto? Ya, pongamos que te paguen con caja. Vas a tener la venta, ventas, y aquí vas a tener el 1.400.000. Creo que ahí esté anotado 1.400.000. Y vas a tener, el DF, ¿no es cierto? Claro, el IVA. Claro, va a tener va a tener el IVA débito fiscal, que va a ser... Pero ahí la venta no sería por 1.204.000. Porque estamos Perdón, vendiendo a 4.300. por 1.204.000, sí, me quedé pegado con el otro. Y va a tener el IVA por el 19. Listo. Y acá voy a tener, ¿no es cierto? Eso más eso. Listo, y eso es lo que me van a pagar. Y aquí tengo mi venta reflejada al valor del BNR. Esta diferencia, esta pérdida que yo tenía de un costo de 5.000, y ahora una venta de 4.300. Esa diferencia, que son 700 pesos, por las 280 unidades, yo ya lo tengo contabilizado cuando hice este ajuste del BNR. Yo ya reconocí la pérdida. Aquí está. No puedo volver a Profesora, reconocer, espérame un poquito, no puedo volver a reconocer otra pérdida, porque ya la hice, ya la tengo. ¿Te fijas que aquí está la pérdida por deterioro? ¿Te das cuenta, no? Entonces yo lo que tendría que hacer en este periodo, no contabilizar costo de venta contra mercadería. Lo que pasa es que tú tienes, ya,
entiendo porque tú vas a esto, mira. A ver, ¿dónde estoy? Déjame correrme para acá. Tú vas aquí. ¿A dónde está el asiento? Este. Tú dices aquí, ¿no es cierto? Yo aquí reconocí, 105, claro. claro, yo aquí reconozco que Y ahí yo efectivamente, tendría como 1.400.000. claro, porque son las 280. ¿Qué pasa si tú haces, voy a sacar esto de acá. ¿Qué pasa si tú haces aquí costo de venta a mercadería? Mercadería. Tú dices, ya, yo tengo mi costo de la venta, que son 1.000.000, solo a 5.000 pesos, 280 por 5.000 son 1.400.000. 5.000 por 280, 1.400.000. Y aquí tienes 1.400.000. Cuando tú vas a la contabilidad, ¿no es cierto? Yo voy a ver mi cuenta mercadería. Vamos a ir haciéndolo paso a paso. Tengo mi cuenta mercadería, y en mi cuenta mercadería, ¿qué me va a aparecer? Me va a aparecer, ¿no es cierto?, todos los costos asociados, y voy a tener, ¿cuánto teníamos antes? Para no anotar uno por uno. 2 millones. Teníamos aquí 2 millones, ¿no es cierto? 2 millones. Después teníamos el primer ajuste del costo de la venta, que era 600. Y después tenemos este otro ajuste, que es el 1.400.000. ¿No es cierto? Y ahí te queda saldado. Sí, ahí queda saldado. Eso, estoy armando lo que tú me estás diciendo. Y ahí te queda saldado, te quedan 0, ¿verdad? 0, 0. Listo. Esto sería mercadería. ¿Dónde está? Mercadería. O existencia. Ya. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con el costo de la venta? El costo de la venta, por un lado, te va a quedar vas a tener 600. Los 600 de la primera. Y después va a tener 1.400.000. el 1.400.000. Sí. ¿No es cierto? Entonces esto es decir, el costo de lo vendido son 2 millones. Listo. Y por otro lado, tienes la cuenta de ajuste, que es la cuenta de pérdida por deterioro de existencia acumulada y pérdida por deterioro, ¿no es cierto? Las dos. Entonces yo voy a reflejar aquí esta pérdida, que sería esta cuenta. No sé quién me la tomó. Los 196. Claro. La pérdida, sí. Claro, tú vas a decir, yo tengo aquí 196.000 pesos. Listo. Esta es una cuenta de resultado pérdida. Y esta es una cuenta de resultado pérdida. ¿Cuánto es lo que estarías contabilizando aquí de pérdida? En total tendría 2.196.000. 2.196.000. ¿Me entiendes? Entonces, no se puede, porque fíjate, sería duplicar. Aquí cuando tú haces este costo de la venta, aquí tú vas a tener que dejar reflejado, ¿por qué valor? Por el, no lo quiero pegar de ahí. Lo vas a tener que dejar reflejado por ese valor. Si yo tengo los 600 más el 1.204.000 son 1.804.000. Más los 196 hago los 2 millones. ¿Me entiendes? Y así tú tienes reconocido esta parte como pérdida y la otra parte como parte del costo de lo vendido. ¿Me entiendes? Pero si no, tú estarías haciendo, tú mismo lo dijiste, 2 millones más los 196, estarías duplicando. En el fondo te suman los mismos 2 millones. El tema es que tengo 196 que perdí porque no los pude vender y no pude recuperar esa parte del costo. Entonces mi costo de la venta no pueden ser los 5.000. Si ya la contabilidad yo ya dije que ahora el valor son 4.300, en que lo voy a vender y ese va a ser el costo en que voy a reconocer este costo de los vendidos.
No le puedes poner más que eso. Y ahí te queda el ajuste correcto, porque si no, tal como tú decías, David, duplicas y reconoces 2 veces los 196. Los va a reconocer aquí insertos dentro de los Ya, 2 ahora millones. entiendo, es como, Sí, dime, te escucho. ya es como decir que el costo incluye la pérdida por deterioro. Exacto. Ya, profe, me queda mucho más claro. Uy, qué difícil. No, sí, no es tan difícil. No es O difícil. yo soy el duro. No, Estimamos el BNR. no. Lo que pasa es que ustedes, claro, van metiéndose y van preguntando. Yo voy a... Profesora, Sí. yo Dígame. quería saber, por ejemplo, ya, si hay pérdida. Entonces, ¿cómo puede ser posible que se sigan vendiendo esos productos a ese valor del BNR? Porque siempre va a tener pérdida, entonces, ¿no? Lo que pasa es que tú determinaste ese BNR y tú reconoces la pérdida, ¿no es cierto? Reconociste el deterioro. Y después los vas a tener que vender a 4.300 porque ese es tu precio de venta que estimaste, pues. Ya asumiste O la sea, pérdida. ¿se podría volver a colocar un precio de venta nuevo? Es que el precio claro que el BNR puede cambiar, pero no es, si bien lo determina la empresa, hay ciertas circunstancias del mercado que hacen entender que este BNR debiese cambiar. Porque tú no sacas nada con decir, no, es que el BNR es 4.300, para que no sea tanto la pérdida, voy a poner 4.900. Pero es que resulta que también hay un tema de mercado. ¿Me entiendes? ¿Y qué se podría hacer en ese caso, por ejemplo, que ya no hay posibilidad de cambiarlo porque el mercado dice un precio? Tú tienes que A ver, reconocer la pérdida nomás, tienes que reconocer que tu valor de mercadería está deteriorado. Y por eso el ANIC 2 te permite hacer el reconocimiento de esta pérdida. Y que en el fondo profesora, el reconocer la pérdida te permite rebajar el resultado y por lo menos pagar menos impuestos. claro, pero por ejemplo ahí la utilidad, ¿no tendría utilidad la empresa? ¿Qué decisión No podría importa, sí, tomar? pues no va a tener utilidad, o sea, en este caso, por este concepto no va a tener utilidad. Las decisiones ahí van más del orden gerencial, del orden más de gestión. Si ve que el costo es muy alto relacionado con el precio de venta, va a tener que gestionar sus costos. Entiendo. Claro, o sea, si el Profe, tema aquí es bajar el costo, o sea, 5.000 pesos, si el misma área comercial, porque fíjate tú que en una empresa estos van por departamentos separados, ¿verdad? El área comercial dice el precio de venta, y supón tú que sea con un contrato, amarran con un contrato, pero el precio de venta es 4.300. Y por el lado está el lado de producción, que va a determinar cuánto es el costo de la adquisición. Entonces el área de producción dice, no, porque no se puede producir a menos de 5.000. O sea, ahí, entre la empresa, tiene que buscar, ¿no es cierto?, la manera de disminuir los costos o de aumentar un poco el precio de la venta. Porque si no, como dices tú, no va a ser negocio. Comprar a 5.000 para vender a 4.300 no es negocio, pero ahí no estamos yendo al lado comercial. Aquí lo que estamos viendo es la parte contable. Y en la parte contable nos dice que si yo veo que hay una diferencia entre mi BNR y el precio y el costo de adquisición, yo debo ajustar, debo reconocer esa pérdida porque no debo dejar unos activos sobreestimados. Profe, súper cortito lo mío. Entonces, el propósito del BNR es no sobreestimar la existencia. Exacto, no Y el sobreestimar el precio valor. en que yo lo venda es completamente independiente de eso. El precio en que tú lo vendes es independiente para cada empresa, Ok. el BNR. Ok. Por último, Profe. porque ya nos pasamos mucho, chiquillos. Profe. ¿Qué? ¿Y esa pérdida no se puede netear con un aumento del precio en el mercado? La pérdida el ajuste que hicimos de pérdida Sí. esa va a quedar. Para ya. netearla tendrías que poner la misma cuenta al otro lado. Ya, eso no va a pasar. Lo que puedes hacer tú es gestionar esa pérdida con lo que tú estás diciendo. O sea, hacer algo, la empresa, ¿no es cierto?, para poder subsanar esa pérdida. O sea, obtener ingresos que cubran, ¿no es cierto?, esos 196.000 de pérdida. Ahora, la Pero no se empresa... netea, No se netea. No, ya. te queda ahí.
Lo que sí, las empresas no están tan preocupadas de tener pérdidas. O sea, la No. empresa pérdida paga menos impuestos. Sí. Sí, que eso no, que tenga pérdida no quiere decir que los dueños no vayan a retirar, los dueños van a retirar plata igual, eso estamos claros, ¿no es cierto? Sí. Porque caja va a haber, el tema es que pérdida para pagar menos impuestos, eso hay. Entonces, no les preocupa tanto a la empresa. Este ejercicio se los voy a dejar, mi idea era que lo pudiéramos ver, pero se los voy a tener que dejar para que lo revisemos en la próxima clase. Este es un ejercicio también bien completo, tienen todos los conceptos que pude encontrar de costo de adquisición, ¿ya? Aparece inclusive este concepto que son intereses financieros. Estos intereses financieros están contemplados en la NIC 23 y efectivamente se pueden activar, o sea, pueden formar parte del costo de adquisición hasta el monto, ¿no es cierto?, que quede antes de que los bienes estén listos para la venta. En este caso, eran 300.000 pesos y solo el 40 están dentro del periodo anterior a disponer las mercaderías para la venta. Por lo tanto, cuando hagan el cálculo del costo de adquisición, consideren el 40% de estos 300, porque solamente ese monto, de acuerdo a la NIC 23, es el que yo puedo activar. Puedo activar los intereses financieros que he solicitado para un préstamo, cuyo préstamo va a ser específico para comprar las mercaderías. Y los puedo considerar esos intereses hasta el periodo en que las mercaderías queden en condiciones para ser vendidas. En este caso es un 40%. ¿Ya? Y en la segunda parte, que son 2 ejercicios esta guía, tienen esto, que este es bien sencillo y es puro practicar el BNR. Aquí tenemos 3 tipos de productos, ¿ya? Y con sus valores unitarios. Yo lo que hice aquí fue un cuadrito, ¿no es cierto? Y les puse al lado los productos, la cantidad, el precio, el valor contable, y les calculé el BNR, porque aquí les dan los datos. Por ejemplo, le dicen que para el producto X, el precio de venta es 1.200 y tiene costo asociado de 300. Por lo tanto, serían los 1.200 menos los 300, ¿verdad? 900 pesos sería el BNR. Después, para el otro producto, tiene un BNR de 550. Y fíjense que aquí me dicen que el costo es 500. Y después, para el último producto, me dan el monto total, menos las comisiones por venta, que son del 10% de esos 7.600.000. Entonces, ahí ustedes háganlo hacia el lado y coloquen si corresponde o no corresponde un ajuste y de cuánto sería ese ajuste. Eso es lo que se pide en este ejercicio. Es cortito, pero por lo menos para que vayan soltando la mano con las revaluaciones. ¿Ya? Eso se los dejo para que ustedes lo hagan y lo podamos revisar la próxima semana. ¿Les parece? Ya, profe. Ya, chiquillo. Profesora, Voy a